Bueno. Bienvenidos, bienvenidas, clase 3, metodología de la investigación. Para Melina era, bienvenida a tu clase 1, 2 y 3. Gracias. Así que arrancamos con lo que sabemos y con lo que no sabemos, ¿les parece? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un repasito chiquitito. Para Melina. Esta materia, como tus compañeros saben, es una materia que, más que una materia, es un taller. Lo que vamos haciendo es ir aprendiendo, para los que no lo saben, o ir reforzando algunos ítems para los que ya lo han hecho, cómo se arma un protocolo de investigación. Es decir, es una metodología, pero vista como un taller, se vamos trabajándolo. Entonces, primero dimos las generalidades, y en esa primera clase ya planteamos cómo hacíamos para marcar un objetivo. ¿Sí? Un objetivo como meta en la cual un proyecto se va a referir. Luego de esa primera clase, vos y tus compañeros debieran ya tener una idea de los objetivos y con eso íbamos a la segunda clase. En la segunda clase empezamos la primera parte de metodología. ¿Sí? Metodología la vamos a dividir en 3 partes. La primera parte ya la vimos entonces la semana pasada, ahora hacemos un repasito. Y la primera parte de metodología refiere a cómo definir la población, cómo definir los procedimientos médicos que vamos a hacer en el trabajo. Y hoy vamos a pasar entonces a la segunda parte de metodología. La modalidad de este taller es, nos reunimos, damos los lineamientos y después en el aula virtual ustedes deben subir, digamos, las consignas que tienen que ver con ir armando ese proyecto de la manera en que se arman los proyectos, no de la manera en que uno lo lee. Cuando uno lee un proyecto, lo lee con una estructura, pero esa no es la estructura con la que uno lo crea. Entonces, vamos trabajando de la forma en que uno crea un proyecto. ¿Sí? ¿Sirvió el repasito? Muy bien. Entonces, metodología, ¿puedes pasar? Metodología 2022. Recordemos entonces la tarea que teníamos para el hogar. Primero, lo que hicimos fue plantear objetivos. ¿Sí? Los objetivos por consenso se plantean como un verbo en infinitivo. Ustedes van a ver que los objetivos comienzan con correlacionar, con asociar, con describir. Es un consenso, es una forma de escribirlo, pero de todos modos tiene que hacerse así. Entonces el objetivo comienza con un verbo en infinitivo y lo que tenemos que fijarnos es la factibilidad de poder cumplir con el objetivo. ¿Sí? Cuando uno plantea en un proyecto un objetivo, ese proyecto va a ser entregado seguro a una institución. Entonces, cuando uno plantea un objetivo, está comprometiéndose con la institución que eso que está ahí va a ser capaz de realizarlo. Esa es la meta, el objetivo en el cual vamos a trabajar. En la primera clase definimos eso, para la segunda clase charlamos acerca de los objetivos de tus compañeros. Todos, tanto los que están por Zoom como los que están presenciales, nos contaron los objetivos y empezamos a jugar con este taller. Sí, pero ¿cómo harías esto? ¿Y cómo harías lo otro? ¿Y te parece mejor esto? ¿Te parece mejor lo otro? Esa fue la manera de trabajar. Segunda clase, después de plantear la meta o el objetivo, planteamos qué es la metodología y vimos la primera parte de metodología. En esa primera parte de metodología, entonces, lo que dijimos es, muy bien, ¿cómo va a ser el tipo de diseño? El tipo de diseño es más una cuestión de cómo uno enfrenta a la información, y la primera parte es, bueno, a ver, yo voy a buscar la información. Esa información, generalmente sobre los pacientes, es una información que ya está recopilada
que ya está en historia clínica, que ya fue tomada, o es una información que vamos a tomar de ahora en adelante. Y eso divide a dos tipos de proyectos. Los proyectos de tipo retrospectivos, ¿sí?, los que recopilan información que ya está, y los proyectos de tipo prospectivos que buscan la información que todavía no está. Es importante diferenciarlo porque muchas veces la precisión de la medida de los proyectos prospectivos es mejor, es más alta que los retrospectivos. Imagínense, hoy planteamos que vamos a desarrollar un proyecto. Ese proyecto se trata de medirle el índice de masa corporal y medirle con bioimpedancia la proporción de grasa de varios pacientes. Muy bien. Entonces, a partir de ahora vamos a medir con el mismo profesional, con la misma balanza, de la misma forma. Todos los pacientes van a ser convocados digamos, con el mismo grado de hidratación o deshidratación. O sea, está todo muy protocolizado porque el objetivo es medir eso. Entonces, un trabajo prospectivo hace que la forma de medir sea muy homogénea. Entonces, tiene menos variabilidad posible la recopilación de la información. Mientras que... Eso, menos pérdida de información. Ahí está. Y menos pérdida de información, porque a todos los pacientes les voy a tomar toda la información que decidí que iba a tomar. Mientras que un trabajo retrospectivo implica lo mismo. Bueno, vamos a buscar en la clínica donde trabajo los pacientes que fueron tomados en los últimos 3 años. ¿Qué le vamos a tomar? Le vamos a tomar de la historia clínica el índice de masa corporal y los datos de bioimpedancia. Bien, ¿cómo fueron convocados esos pacientes hace 2 o 3 años? Algunos fueron atendidos a la mañana, otros a la tarde, unos estaban hidratados, otros estaban deshidratados. A unos lo hicieron con una balanza, a otros con otra balanza. 4 profesionales diferentes los pesaron. Cuando uno los pesa, la roldarita va más arriba, más abajo. Entonces, hay mucha variabilidad. Y no solo eso, sino lo que decía Analía. También puede ser que un dato no esté. Uy, a este paciente sí le tomamos el peso. ¿Y dónde lo anotamos? No me acuerdo. La historia de lo que ya pasó no la puedo reformular. No sé cuánto pesaba el paciente el 4 de enero del 2017. No sé yo cuánto pesaba. Entonces va a tener muchos agujeros. Por eso es importante cuando uno dice mi proyecto va a ser así, porque el que lee el proyecto ya sabe con qué precisión va a trabajar un proyecto de tipo prospectivo de un proyecto retrospectivo. Bueno, así como dijimos que el diseño se define por varios factores. Si ustedes buscan la clase pasada, definimos los varios factores que hacen que el proyecto sea prospectivo o retrospectivo, que sea longitudinal, que sea transversal, etc. Hay características. ¿Eso cambia el proyecto en sí? No, simplemente lo define como es. Es importante en ciencias de la salud definir el tipo de proyecto, el tipo de diseño que tenemos. Segunda parte, definimos la población. Definimos los criterios de inclusión y de exclusión con que íbamos a decir, este paciente, ¿lo incluyo en el proyecto o no lo incluyo? Y para eso, lo importante es de entrada definir los criterios de inclusión. Si yo digo, voy a trabajar con peso, con índice de masa corporal, ¿de quiénes? De los pacientes que vienen al consultorio, ¿cuáles? ¿Todos los que vienen al consultorio o solamente aquellos que tienen esta patología que es la que me interesa estudiar? Bien, en función de los objetivos, entonces, lo que tenemos que hacer es definir con qué criterios vamos a incluir a los pacientes que nos lleguen, o que estén en una institución, ya sea en el internado, en el UTI, donde sea, en nuestro estudio. Por lo general, hay algunas pequeñas cosas que hacen que, si yo incluyo todos esos pacientes, aparezca más diversidad en los datos, aparezca lo que llamamos un ruido. Y entonces eso define los criterios de exclusión. Si, por ejemplo, nuestro proyecto es describir los pacientes que tienen ciertas patologías, a lo mejor hay alguna otra patología que se presenta en pocos casos, pero que suele aparecer y que puede cambiar los valores de estas variables de respuesta que me interesa analizar. Entonces, en esos casos, esa otra patología secundaria debería ser un criterio de exclusión y no incluiría en el grupo general los pacientes que tienen todo eso para que no ensucie la base de datos, para que no meta más información de la que ya debiera meter.
También hablamos de criterios de eliminación que son muy particulares y que suelen aparecer cuando uno ya está recogiendo la información y por alguna razón en particular, a un paciente en particular, no conviene incluirlo en el estudio. Lo que también uno tiene que definir en esta parte de la metodología son los procedimientos, específicamente los procedimientos médicos. Y ahí hablábamos de que, si bien uno tiene que definir qué es lo que va a hacer en el proyecto propiamente dicho, tiene que tener ciertos criterios para definir, ¿sí? Si dicen voy a medir con la balanza, bien, ¿con qué balanza? Pero no hace falta decir lo voy a hacer descansar al paciente, porque eso es una rutina, ¿sí? Lo voy a hacer que se pare erguido, derecho, ¿sí? A lo mejor sí conviene aclarar que van a estar todos, a lo mejor que vengan todos en ayunas, porque también le vamos a hacer la extracción de sangre para los datos de laboratorio, pero no con un detalle tan fino que cualquier otra persona de la misma profesión que lee ese proyecto va a decir, esto está de más. ¿Sí? Nosotros le dábamos el ejemplo de cuando se toma la tensión arterial, explicar paso a paso cómo se toma. Eso es una rutina en ustedes y no hace falta el detalle. Sí hace falta cuando es, por ejemplo, una cirugía que se aplica por primera vez y que el objetivo es demostrar que esa cirugía tiene tales beneficios. Entonces ahí sí el procedimiento es muy importante al detalle. ¿Sí? En esos procedimientos va desde cómo obtengo la muestra, cómo voy a seleccionar al paciente, diciendo que es el del consultorio, que es el que está internado en UTI, que es el que está en el piso, hasta de qué manera voy a medir y definir la precisión de las variables. Si es peso en kilogramos, si es estatura en centímetros, si es índice de masa corporal en fracciones, haciendo el cociente entre peso y talla al cuadrado, o a través de alguno de los tantos códigos o criterios que fija la OMS para definir todo este índice de masa corporal. ¿Sí? ¿Estamos más o menos acá? Bien. Profe, en ese caso sería como la operacionalización de las variables o las técnicas de selección. Bien, ahora vamos a entrar bien en detalle en eso, así es. Sí, porque como que a mí se me confundía con el tema de los procedimientos. Lo que vimos en la clase anterior, los procedimientos eran puramente los médicos. O sea, cómo vas a seleccionar la muestra y qué le vas a medir, pero no de la operacionalización de la medición, ¿sí? Hoy vamos a entrar en detalle en eso. Ah, bien. Pero sí, está todo relacionado, es todo una sola cosa. ¿Creí que íbamos a hablar de la tarea? ¿O seguimos? Ah, no, tengo razón. Listo, gracias. Yo ya arrancaba. Bueno, muchos de ustedes entregan las tareas en tiempo y en forma, como corresponde, y a muchos les hicimos algunos comentarios, ¿sí? Nos gustaría escuchar qué opinan de esos comentarios. Los comentarios fueron muy suaves, estuvieron muy buenas las tareas. Sí, en algunos casos faltó procedimiento, pero bueno, tenemos tiempo, lo vamos a ver ahora. Creo que lo más crítico que puse es en un par de ustedes que está escrito en pasado del proyecto. Se hizo tal cosa, se midió tal cosa, como que esto ya pasó, como que ya estoy escribiendo el paper. Y no es así, sí, estoy escribiendo el proyecto, entonces lo que voy a hacer. Entonces un proyecto se escribe siempre en tiempo futuro. Pero si alguien más le dice algún otro comentario y quiere... Dale. No hace falta. Bueno, ese es otro tema, sí. Hubo gente que... Perdón, ¿se escuchó lo que dijo la compañera? No, no se escuchó. Más fuerte. No puse ningún criterio de exclusión, porque no me salía, o sea, no sabía qué poner, pero se me ocurren, pero no sé si está bien. Bueno, nos vemos. Eso es otra cosa. En algunos casos, el criterio de inclusión era pacientes de 18 a 65 años. Y en el de exclusión, pacientes menores de 18. No los incluí, entonces no los tengo que excluir, ¿sí? No puse nada. Tal cual. Y otro criterio de exclusión que no corresponde poner es paciente que no firme el consentimiento. Sí.
Es como que es obvio eso, ¿sí? Los criterios de exclusión apuntan más a la definición de si viene un paciente y que coincida o no con los objetivos que yo tengo como proyecto, ¿sí? Si obviamente no quiere firmar el consentimiento, no va a formar parte del proyecto, sin ninguna duda, pero no es una exclusión mía, ¿sí? Es el propio paciente que se excluye. Es más como si fuera, no lo incluís, más que lo excluís y no firmó. O sea, ¿sí? Lo mismo que en la adherencia, o sea, uno va a seguir al paciente en la medida que el paciente venga a verme. Va a llegar un momento en que si él no viene yo puedo buscarlo de alguna manera, pero tampoco puedo ir hasta la casa a secuestrarlo y traerlo de nuevo a la institución para terminar las mediciones y todo lo que necesito, ¿sí? Tengo otra duda, que es el tema de... Más fuerte, dale. Otra duda, el tema de yo elegí síndrome metabólico en mujeres con menopausia, conseguir la población que el centro jubilado, todo. Y el tema es, por ejemplo, yo voy a tomar datos antropométricos, análisis químicos y todo. Pero hay algunas mujeres que ya van a estar diagnosticadas con síndrome metabólico. Y no sé si a la hora de también evaluar el tema de omega 3, diagnosticación, es prospectivo, retrospectivo, o sea, como que ahí se me da como todo, porque en realidad el síndrome metabólico es como un montón de cosas. a ver, tiene que ver con lo siguiente. Hagamos de cuenta que nosotros somos la gran comisión y te autorizamos hoy a hacer tu proyecto. ¿Sí? Tenemos el conocimiento, el saber y el poder. Listo. Hoy te autorizamos a... Hay un... Cecilia, ¿estás barriendo la hoja del patio? No nos escuchan. No escuchan. Bueno, hoy te damos la autorización para que vos mañana empieces con tu proyecto de investigación. Bueno, vos llegaste al centro de jubilados. ¿La información que vas a tomar ya está en historias clínicas o vas a tomar información de ahora en adelante? Las dos cosas. De ahora en adelante. ¿Sí? Sí, porque los quiero medir yo. Los querés medir vos. Aunque la mujer ya esté, digamos, diagnosticada con síndrome metabólico, vos de ahora en adelante vas a medir la información. No importa que ya esté. No, porque, o sea, la mujer ya venía con síndrome metabólica, ya tenía 4 hijos, ya, digamos, le habían operado de la vesícula, o sea, ese es el pasado de la persona. Son características que vos podés tener en cuenta. O sea, vos podés tener en cuenta si esa persona ya estaba diagnosticada o no estaba diagnosticada previamente con síndrome metabólico. Es información, son características que trae la persona, pero no te modifican a que vos de ahora en adelante tomás la información. Por lo tanto, tu trabajo es claramente prospectivo. ¿Sí? Ahora, está buena la advertencia porque puede ocurrir que un trabajo ocurra en el medio de algo y alguna información de algunos pacientes es retrospectivo y otra información la tomamos prospectiva de ahora en adelante. Eso puede ocurrir también en un proyecto. No es tu caso, pero podría llegar a ocurrir. ¿Sí? Sí, tal cual. Espérate que vamos a admitir a alguien. No. Hola Paula, bienvenida. Lía. Bueno, ¿algún otro comentario? Hola, sí, yo quería hacer una consulta. Dale. De acuerdo a lo que decía recién el profesor, por ejemplo, si yo tomo gente para hacer mi proyecto y me quiero basar, por ahí hay gente que yo ya atendí que entra dentro de los criterios de inclusión y tengo los datos como para aumentar el N del estudio, ¿eso lo puedo incluir? Sí, Perfecto. claro. Gracias. Cuando vos presentes el proyecto, vas a decir que tu proyecto es retroprospectivo. Parte de la información es retro, parte de la información es prospectivo. ¿Qué es lo que no puede ocurrir en un retroprospectivo? Lo siguiente. Esto que vamos a contar no puede ocurrir. Suponete que vos querés saber la diferencia entre tratar a un paciente con atorvastatina o con dieta mediterránea. Qué interesante, vamos a ver. Son todos pacientes
diabéticos que tienen el colesterol por las nubes, entonces todos los vamos a tratar de esta forma y queremos saber si hay diferencia entre darle una droga o darle una dieta mediterránea. Los dos obviamente sometidos a adherencia del paciente. Bárbaro. Entonces, como yo tengo 3 años de darle droga a los pacientes, tomo como retrospectivo a todo el grupo de pacientes que le dimos droga. Y de ahora en más hago prospectivo al grupo de pacientes que le doy dieta mediterránea. ¿Eso puede ocurrir? No. O sea, no puede ocurrir porque tengo dos cosas juntas. Tengo pacientes anteriores, retrospectivos, que tienen solamente droga, pacientes prospectivos que tienen dieta mediterránea. Estoy mezclando dos cosas. Estoy mezclando la cuestión temporal con la droga. Entonces, si yo quiero hacer eso, de hacer paciente retrospectivo o prospectivo, nada tiene que ser influido por el efecto tiempo. Yo tendría que tener pacientes anteriores, tanto con droga como de mediterránea, y pacientes posteriores, tanto con droga como mediterránea. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Bárbaro. ¿Alguien más que tenga alguna consulta sobre lo que... Bueno, soy yo. Dale. A mí se me complica con el tema de los criterios de exclusión. Porque, bueno, evidentemente lo que puse no está bien, lo aclararon recién, pero no sé qué tendría que poner. Y a lo mejor ninguno. Ah, ¿puede ir no ninguno? Porque yo hice con respecto a la endometriosis, Sí. y nada, teórico, o sea, el tema de que ya lleguen al consultorio diagnosticada con endometriosis, entonces no sabía, digamos, qué criterio de exclusión poner. No sabía si eran todas las mujeres que no presentaban, o cierto personal que trabajaba dentro del circuito de la endometriosis, porque es un programa que está en el hospital. Entonces, bueno, puse eso también, que no aceptan participar en el estudio, o sea que estaba mal, digamos. Así es. Florencia, a lo mejor tengas que descartar, y por eso hablo de criterios de exclusión, algún paciente que además de endometriosis venga con alguna otra patología que te complique o que influya en lo que vas a observar, en lo que vas a medir en esas pacientes. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, sí. Como para que el grupo de pacientes que te queden sean más homogéneas. Bien. Lo Bien. que uno por lo general busca a través de los criterios de exclusión es mantener un grupo medianamente homogéneo a la hora de tener la variable de respuesta, ¿sí? Porque yo quiero medir tiempos de tratamiento, yo quiero medir respuesta a una medicación, yo quiero medir el grosor del útero. Quiero medir, y si alguna de esas pacientes tiene alguna otra cosa que... Voy a decir una pavada, pero se me ocurre. Suponete que caiga una paciente con una endometriosis causada por una mala praxis de una cesárea. Digo, no sé, supónganse, qué sé yo, una cosa como esa. Che, esta no forma parte del grupo de las mujeres que espontáneamente tienen endometriosis. Entonces, eso sería un criterio de exclusión. Okay. ¿Sí? Sí, perdón. Claro, algo que te genere una variabilidad que no es normal en el grupo de pacientes en los que vos buscas. ¿Se entiende? ¿La edad puede ser también la edad? Sí. Porque yo puse mujeres en edad fértil, pero puede ser que pase la edad y que presente igual. Sí. Bien. Ah, está. Genial, entonces, gracias. Al contrario. Melina, ¿estás ahí? ¿O te fuiste ya? Estoy acá. Bueno, vos fíjate lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es, tus compañeros ya venían con 2 tareas. Nosotros en la clase pasada ya hicimos este jueguito para los objetivos. O sea, ellos habían traído una elaboración de objetivos, siempre pensando en el objetivo como la meta, la cual va a apuntar el proyecto. Entonces hicimos el juego sobre, bueno, a ver, charlemos de los objetivos de cada uno. Y cada uno de tus compañeros lo que hizo fue contarnos los objetivos y a priori fuimos como retocándolos en función de lo que nos parecía. Ahora bien, cuando vayamos viendo ahora las distintas etapas de metodología, puede ser que la metodología haga que debamos revisar los objetivos, porque, che,
si yo tomo esta metodología no voy a poder cumplir esos objetivos. Así que cada vez la evaluación va siendo más global, tiene que tener una coherencia interna. Entonces, la primera etapa fue mirar los objetivos y ahora en la segunda etapa estamos viendo objetivos junto con la primera parte de metodología. Entonces la tarea que vas a tener vos para el próximo encuentro va a ser, digamos, te vamos a ayudar particularmente, pero va a ser objetivos y ya empezar a pensar en metodología, ¿sí? Bien. Profe, una consulta. ¿Las 2 clases pasadas están grabadas como para poder verlas? ¿No están en la página? No, está el PowerPoint, pero no está la clase. No la subí. Qué mal el profe. Las tenemos grabadas, las 2 las tenemos grabadas, ¿sí? Están grabadas. Ah, bárbaro. ¿No la subí? No, no está. Tengo una negación con ustedes. Bueno, me comprometo, vos haceme acordar, Dale. porque mi superyo es Analia. Me comprometo, si no Analia me hace acordar, que la voy a subir en este fin de semana. Bueno, gracias, profe. Sí, sí, están grabadas. Bueno, ¿algún otro comentario más? Parece que no. Como decía Armando recién, vamos a volver sobre esto y sobre los objetivos, porque como los objetivos son la meta del trabajo, si la metodología no ayuda a llegar a esa meta, el viaje a Cancún que quería hacer la primera clase no se logra, ¿sí? Entonces, uno tiene que ir acordando entre objetivos, población, metodología, para poder lograr esa meta que es el objetivo que nos planteamos en cada proyecto. Voy a ser un tanto payasesco. En la vida debiéramos hacer esto. En la vida es, ¿vos qué querés lograr en tu vida? O sea, ¿hacia dónde querés ir? Tenés objetivos generales a largo plazo y objetivos específicos que son a corto plazo. Entonces, si vos tenés como objetivo, no sé, irte a Cancún, ¿estamos de acuerdo? Como un objetivo hermoso, yo quiero conocer Cancún y me quiero ir. La pregunta es, ¿para qué estás derrochando plata en la figurita del mundial? O sea, no gastes plata en la figurita del mundial. No vas a poder gastar. Y te la venden a 400 mangos cuando vale 150. O sea, no gastes la guita en eso si necesitas juntar la guita para poder ir a Cancún. O sea, de eso estamos hablando. Estamos hablando que en principio podemos plantear el objetivo. El objetivo es ir a Cancún. ¡Oh, qué bien! Bárbaro. Y la metodología, bueno, voy a gastar la plata en figurita. Che, pero con esta metodología, bueno, vas a llegar a Cancún. Entonces, de eso se trata. Se trata de ir haciendo una metodología consistente para que podamos claramente llegar a la meta, a los objetivos. Eso es. Bien. Vamos a ver cómo seguimos entonces. Nosotros dijimos que un proyecto tiene un título, una introducción. Esa introducción se cierra con los objetivos y las hipótesis, una metodología y una bibliografía. Nosotros partimos redactando objetivos y, si existían, dijimos no siempre, hipótesis. Y ahora estamos viendo de qué manera esta metodología nos va a ayudar a lograr esos objetivos. En metodología hablamos ya en la clase anterior de algunos de los ítems que la conforman, y para eso volvemos a la idea principal. Uno siempre tiene una idea o un problema, algo que le llamó la atención y que va a hacer que piense en esos objetivos. Ahora, esos objetivos, cuando definen la metodología con la que yo voy a trabajar, y para eso voy a tener que buscar bibliografía que me ayude a tener en claro qué conviene más, cuáles son las variables que más convienen, qué tipo de estudios parecidos a estos se han hecho en otros lugares, o con pacientes similares, o con drogas similares, o con tratamientos similares, para que más o menos uno tenga idea qué es lo que conviene aplicar, de qué manera, con qué pacientes. Cuando uno hace toda esta revisión, más de una vez tiene que revisar esos objetivos, pero por lo general va teniendo ya un bagaje de información para poder redactar la introducción. Y por último, el título. ¿Por qué por último? Porque el título tiene que decir todo lo que dice el resto del proyecto en más de 2 renglones. O sea, uno tiene que resumir todo ese proyecto, desde qué quiere hacer, con quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer,
¿sí? En como máximo 2 renglones. Entonces, el título es lo último que uno pone. Cuando uno hace toda esta revisión, y más de una vez va y viene, le va a surgir el cómo voy a hacer las cosas y el con qué voy a hacerlas. Nosotros, la clase anterior, hablamos de el con quién voy a trabajar, cuál es la población con la que yo quiero trabajar. O mejor dicho, cuál es la población a la que yo quiero hacer extensivo los resultados una vez que logre los objetivos. Porque por lo general uno trabaja con todos los pacientes diabéticos de la institución, porque si no, no terminaría nunca. Trabajo con los pacientes diabéticos que concurren en el consultorio en el 2022, o que están en las historias clínicas del 19 al 21. Si uno acota en un espacio, una institución, por ejemplo, y en un tiempo, ese año o los años anteriores, las historias clínicas de años anteriores, ¿sí? El con quién va a trabajar. Ahora hay que ver el qué voy a medir y el cómo lo voy a medir. Y esta operacionalización de las variables de las que hablaba recién Florencia. Vamos a seguir definiendo cuál es la unidad estadística a través de los criterios de inclusión y exclusión. Eso lo vimos medianamente. Ahora con el qué voy a medir se refuerza esto, ¿sí? Porque a esa paciente con endometriosis, ¿qué le voy a medir? ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de paciente tiene que ser para que yo le pueda medir estas cosas? Y los procedimientos. Todas estas cosas tienen que estar definidas en la metodología. Nosotros ya vimos criterios de inclusión y exclusión, vimos procedimientos, hoy vamos a hacer más hincapié en el qué voy a medir y el cómo lo voy a medir. Doctor, ¿me olvidé de algo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a medir y cómo lo vamos a medir? Y volvemos de nuevo un poquito. Nosotros definimos a través de los criterios de inclusión y de exclusión con qué población queremos trabajar, a qué población queremos hacer extensivos nuestros resultados una vez que los logremos. Esa población está formada por un conjunto de individuos que tienen determinadas características que son las que a mí me interesan estudiar. A través de uno de esos individuos, de uno de esos pacientes, que hoy llamamos elemento o unidad estadística, vamos a leer ciertas características. Esas características van a ser el diámetro, el análisis clínico, el sexo, el peso, la talla, el índice de masa corporal, lo que a mí me interese, qué consume en función del omega 3, ¿sí? Lo que a mí me interesa estudiar son estas características. Ahora, yo no tengo acceso a toda la población y tampoco la quiero tener, porque si no sería un trabajo que no terminaría nunca, ¿sí? Yo siempre pongo de ejemplo, nosotros trabajamos con pacientes, pero un ingeniero industrial que trabaja con tubos fluorescentes, por ejemplo, y quiere saber la duración, la vida útil de un tubo fluorescente, lo tiene que prender y dejar prendido hasta que se queme. Si trabaja con toda la población, cuando sabe cuánto tiempo le dura, no tiene más tubo fluorescente para vender. ¿Sí? Es como probar el fósforo. Tal cual. ¿Sí? Entonces uno trabaja con una muestra. Y acá viene un concepto importante, o dos, que están muy asociados. ¿Cómo tomo la muestra y qué tamaño tiene que tener esta muestra? O sea, dos cosas que asustan de entrada a cualquiera que empiece un proyecto de investigación. ¿Cómo lo selecciono y cuántos necesito? Sobre el cuánto vamos a hablar más adelante, porque no es una definición fácil, de ninguna manera, pero sí medianamente el cómo. La muestra debería ser representativa de toda la población. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo voy a trabajar con mujeres a las que les quiero estudiar su endometriosis, obviamente tienen que ser pacientes femeninas que tengan endometriosis. Si no, no voy a poder estudiar eso, ¿sí? Entonces ahí ya el criterio de inclusión me define mucho la muestra. El tema es, lo ideal para la estadística sería que yo ponga en una bolsita los nombres de todas las mujeres que tienen endometriosis y saque esos numeritos y diga salió sorteada fulanita, salió sorteada y salir a buscar a esas mujeres.
Eso en la medicina no existe, no es viable. ¿Sí? Pero tampoco es que el paciente llega siempre porque el otro me recomendó, porque acá tengo que ver si tengo endometriosis. O sea, de cierta manera el paciente llega al consultorio respetando, o al internado, o a la institución en sí, cierta aleatorización de la vida. Entonces, los pacientes que yo vaya a seleccionar van a ser una muestra medianamente representativa, si yo respeto algunas otras cosas, de la población de la institución. Por eso además uno tiene que definir en qué lugar, digamos, va a llevar a cabo el estudio. Porque no es lo mismo que yo diga, voy a estudiar endometriosis en Córdoba, las mujeres del ámbito de la provincia de Córdoba, y entonces tendría que salir a buscar también en Río Cuarto, en San Francisco, en Nabulaye, en Villa del Totoral, en Villa Dolores, mujeres con esta patología, a que digan les voy a estudiar en la ciudad de Córdoba, o que les diga puntualmente les voy a estudiar los que vienen a la clínica en Fayol. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Porque obviamente no son las mismas mujeres, obviamente no tienen los mismos patrones, ¿sí? Y uno define, en esta definición de criterios de inclusión, define medianamente de dónde también va a obtener esa muestra. ¿Sí? Que yo después no lo puedo hacer extensivo a cualquier otro paciente que no tenga medianamente las mismas características con los que yo descubrí. Bien, ¿sí? Cuando yo digo ¿qué vamos a medir? Digo características. Características que pueden estar definidas con palabras o con números. Si están definidas con palabras, las llamamos características cualitativas o atributos. Si están definidas con números, las llamo cuantitativas. Y a su vez se subclasifican si a esas palabritas tienen un nombre y nada más, que son cualitativas nominales, por ejemplo el sexo, o si ese nombre está dentro de una escala que ya está preestablecida. ¿Sí? El índice de masa corporal podría ser un ejemplo en esto. Perdón. Sí. Índice de masa corporal Expresado como obesidad, obesidad mórbida, obesidad, ¿sí? Normopeso, etc. ¿Sí? Tal cual, bien, un buen detalle. Para mí, viste, yo ya lo tengo tan... Las cuantitativas, o sea, las numéricas, también se pueden subclasificar en discretas, si, por ejemplo, son cantidad de hijos, números enteros, pocos, diferentes, o continuas, cuando entre un mínimo y un máximo yo puedo tener cualquier resultado posible, por ejemplo el peso, aunque no le permita decimales. ¿Sí? Yo el peso lo expreso en kilos, entonces la coma y los decimales no los voy a anotar, pero existe la posibilidad de que las tengan, ¿sí? Y aunque no las tome a la coma y a los decimales, entre, no sé, en un adulto, en mujer adulta, entre 60, 50 y 120 kilos, tengo una amplitud importante de valores posibles, ¿sí? Como para que no sean apenas algunos números diferentes. ¿Se entiende esto? Bueno, sí, claro. No me insulten. ¿Cuánto les parece que peso? 100 buenos. Gracias, te adoro. Dijo 80. ¡Ay, qué amor! Bueno, 80. Pero ella no dijo 80,124. Ella dijo 80 kilos. Decir 80 o 81, una variación de 1 kilo en mi peso, no vale la pena. Ahora, un recién nacido, ¿hay diferencia entre 1 kilo y 2 kilos? Sí. ¿Con cuántos decimales trabajarían si ustedes trabajan con el peso de un recién nacido? Y por lo menos 2, o sea, 1 kilo 200, 1 kilo 250, 2 decimales, ¿no es cierto? Con 3, 1 kilo 123, no creo que los midan. Ahora, si están pesando mosquitos, tampoco 1 kilo, 2 kilos el mosquito funciona.
Tampoco con 2 decimales ni con 3, probablemente haya que medir 4 o 5 decimales para empezar Moquito. Fíjense, el peso es la misma variable. El tema es que uno va a medir la precisión con que le haga falta. No vale la pena a mí medirme con la misma balanza que se miden los mosquitos para poder agarrar 4 o 5 decimales después de la coma. Es lo mismo. Ya decir 80, 81, gracias, es lo mismo. Les decía, es importante poder clasificar las variables según si son nominales, ordinales, discretas o continuas, porque no son las mismas herramientas las que se usan después. ¿Sí? Y cuando hablo de herramientas, hablo de análisis estadístico, porque un proyecto también tiene que tener definido con qué análisis estadístico yo voy a trabajar estas variables, estos datos, estas características que me permitan cumplir los objetivos que me planteé. Entonces, si yo tengo características a través de una palabra, sexo, voy a poder hacer ciertas cosas diferentes que si yo tengo el peso expresado en kilogramos, ¿sí? Ya sea de un neonato o de Arnaldo. ¿Se entiende esto? Bien. Y hay variables, por ejemplo, el índice de masa corporal, creo que es el ejemplo más claro que hay, que yo lo puedo expresar tanto como una variable continua, porque me da 2,18, como una nominal, diciendo es normopeso, es delgado o es obeso. Bueno, en realidad una ordinal, ¿sí? De cualquiera de las dos formas. Obeso sí no. Obeso sí no, tal cual. Una nominal. De cualquiera de las dos formas lo puedo trabajar. Va a ser mucho más rico el análisis que yo pueda hacer acá, porque ahí en ese nivel la variable tiene una más jerarquía, tiene una mayor posibilidad de discernir entre un paciente y otro, que si yo tengo obeso sí o no y nada más. ¿Sí? Eso no quita que uno pueda trabajar con obeso sí o no, si para el proyecto mío con eso alcanza y sobra. ¿Está claro? ¿Puedo hacer una pantomima? Si estamos tomando 2 pacientes, y en los 2 pacientes uno tiene 25,2 de índice masa corporal. 2,18. Por eso me sonó mal 2,18. 25,2 de índice masa corporal y el otro tiene 25,7. Estamos mirando índice de masa corporal como una variable continua. Miren la diferencia, ¿es sutil? Usted va a decir, sí, es sutil, sí, pero hay una diferencia entre 25,2 y 25,7. Hay algún kilito de diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Miren la precisión que tiene la variable continua. Ahora, si yo la tengo como número entero, los dos van a tener 25. Paciente con 25,2 o 25,7, los dos van a ser 25. Supónganse que redondeen para abajo. Los dos son 25. Listo. Entonces esos 2 pacientes que la variable continua miraba la diferencia entre ellos, la variable discreta ya no la mira. Ahora, si pongo como paciente sobrepeso, obeso mórbido, esos 2 pacientes van a ser con sobrepeso. Tienen 25,2, 25,7. Y van a estar en la misma categoría que el que tiene 29,9. Y ese tiene bastantes kilitos más. El de 29,9 tiene algunos kilitos más, ¿sí?, que el que tiene 25,2. La variable ordinal junta más. Ahora, si la tengo como nominal, digo obeso, no obeso, como una nominal, el que tiene 25,9 va a estar con el 20 y va a estar con el 18. Están todos juntos como no obesos. ¿Se dan cuenta que decimos con jerarquía? Porque la precisión de la variable cada vez es más finita y puede detectar diferencias más pequeñas en la variable, entre los pacientes. Como decía Analía, la voy a medir con la jerarquía que me sea útil. Si yo tengo una variable que es de tipo continua, si no me hace falta medirla como el número, la puedo medir como discreta o sea, la puedo tomar. La naturaleza es continua, pero yo la puedo tomar de cualquier forma. De cualquier forma. Lo que no puedo hacer es inventarle jerarquía. O sea, una variable que es de tipo si yo nominal. noté que ese paciente no era obeso, y eso es toda la información que yo registré, después no puedo saber cuál es el valor propio de su índice de masa corporal. ¿Se entiende? Porque yo esa información no la registré en su momento. Yo decidí que iba a trabajar a esa variable como una variable nominal.
Entonces, no puedo ir a una precisión más grande porque no tengo la información. ¿Sí, no? ¿Vale? ¿De dónde saco información? ¿De dónde sacan la información? ¿Sí? Si nosotros vamos a hacer un estudio retrospectivo, la información está en las historias clínicas. Si nosotros vamos a hacer un estudio prospectivo, la historia clínica la voy a ir construyendo a partir de los nuevos datos, la nueva información de las variables que vamos a ir tomando. Por lo general, esas historias clínicas tienen muchísima más información, sobre todo si es retrospectiva, que lo que yo pretendo para cualquier proyecto. Lo importante es que uno tenga en claro de entrada cuál es la información que necesita y solo obtenga de esas historias clínicas hechas en un estudio retrospectivo o nuevas en un prospectivo, solo aquella información que a mi proyecto de investigación necesito. ¿Sí? Bien, este circulito lo inventó Analía y está hermoso. Primero, ¿cómo hago para definir las variables? Ya dijimos, tengo objetivos marcados, con mis objetivos yo voy a apuntar para allá y voy a hacer los procedimientos o la metodología a los fines de cumplir los objetivos. Para eso tengo que tomar la información de los pacientes. Entonces, el objetivo es el que decide, el que define qué variable y cómo las voy a tomar. ¿Sí? El objetivo define la variable, solo el objetivo. Como decía Analía, un paciente tiene muchísimas características. A los matemáticos no les gusta que digamos infinitas, porque no son infinitas. Dirían, son finitas no numerables. Bueno, tienen muchas características. No vamos a tomar todas las características. No le preguntamos al paciente si es hincha negro de Boca, ni le preguntamos si se enamoró o no alguna vez en la vida. O sea, esas características no las tenemos en cuenta. Hay características médicas que tampoco vamos a tener en cuenta porque no hacen los objetivos. O sea, no importa que cuando tenía 8 años lo operaron de apendicitis. Estoy estudiando endometriosis. ¿Vale la pena preguntarle si lo operaron alguna vez de apendicitis? Si vale la pena, entonces lo tengo que registrar. Si no vale la pena, no lo tengo que registrar. Solo aquellos objetivos definen las variables. Las variables van a ser las que van a generar los resultados. ¿Por qué? Yo voy a obtener variables y con las variables voy a poder obtener resultados en mi proyecto. Y esos resultados, lo que debieran cumplir son los objetivos. A ver, lo que estamos diciendo es una obviedad, no es nada genial, pero fíjense que si uno plantea objetivos, tiene que buscar las variables, solo las que van a cumplir los objetivos. Ahora, acá hay un sistema de reloj suizo, un sistema de precisión. Yo no voy a tomar variables de menos, porque si no, no voy a poder cumplir con los objetivos. Me olvidé de preguntarle a los pacientes si comían hidratos de carbono de mañana. No sé. ¿Y ahora qué hago? Y no va a poder cumplir el objetivo. Si tu objetivo era saber, digamos, la ingesta de hidratos de carbono y te olvidaste de preguntar si comían a la mañana, sorry. No va a Las poder. conclusiones serán comer hidratos de carbono la tarde-noche. Entonces, si tomas variables de menos, no vas a poder cumplir el objetivo. ¿Y qué pasa si tomo variable de más? Vas a trabajar el cohete. O sea, ¿para qué vas a tomar variable de más y preguntarle un montón de cosas que después no vas a analizar y que no cumplen los objetivos? Trabajás de más. ¿Está mal hacerlo? Trabajás de más. Tratemos de optimizar y en vez de analizar las cosas en una semana, o sea, te va a pasar que lo vas a tener que hacer en un mes o 2 meses, analizando cosas que después no vas a utilizar. Entonces, hay que trabajar con la cantidad justa y justa de variables. Y si tengo dudas, bueno, agrego una más, la agrego si tengo dudas. Pero si yo sé que no la voy a usar, no vale la pena incorporar. Eso no quiere decir que las variables sociodemográficas no se tomen casi siempre, ¿sí? O sea, edad, sexo, esas son cosas como que están siempre y forman parte de la descripción del grupo de pacientes con los que uno trabaja, ¿sí? Esto es importante. A veces estas variables demográficas o sociodemográficas hay que tomarlas sí o sí. ¿Por qué? Porque es importante cuando uno lee un trabajo saber cuáles son las características de la población que trabajó, que estudió ese autor. Entonces, ustedes están trabajando, sigamos con endometriosis.
Ustedes están trabajando con el caso de endometriosis. Estamos gastando el proyecto. Estamos gastando el proyecto. ¿Quién era? No, me están ayudando. Así que siga mamá. Trabajemos con endometriosis. Florencia lee una publicación de un trabajo con mujeres con endometriosis y el promedio de edad de ese trabajo era de 23 años. Bueno, dice, mira vos, claro, lo hicieron en un hospital donde gran parte de las pacientes que van ahí son pacientes muy jóvenes. Ella hace el trabajo de endometriosis y el promedio de edad de sus pacientes son de 40 años. Dice, mira vos, hay diferencia acá. Los resultados obtenidos del trabajo en sí pueden ser los mismos o pueden ser diferentes, pero solo el hecho de ver que las dos poblaciones de los dos trabajos tienen promedio de edad diferente, uno puede llevar a discusión de por qué sí, por qué no, acá se obtuvo cierto resultado y acá no, etc. Entonces es importante, como decía Analía, no solo trabajar con las variables que uno está trabajando, sino que hacer como un encuadre. Hacer como un encuadre de las características de la población con algunas variables que son sociodemográficas. Que tienen que ver, o sea, a lo mejor no hace falta preguntarle si trabaja o no trabaja, ni el nivel socioeconómico, ¿sí? Pero sí este tipo de variables que hacen ese encuadre de la población con la que uno quiere hacer el trabajo. Muy bien. Ahora viene la palabra que dijeron, que es una mala palabra para muchos, y es sencilla, es operacionalización de las variables. Ejemplo. A ver, si ustedes fueran personas experimentadas en metodología, con esto nosotros no andaríamos mucho, es algo que se sabe. Pero cuando uno empieza en metodología, necesita como que saber bien con qué cuenta, saber bien qué está midiendo y cómo lo está midiendo. Así que el cuadrito que le vamos a hacer es un cuadrito que es un plomo el cuadro, pero está bueno para que uno lo entienda. Ese cuadrito, así como así, si uno está haciendo una tesis doctoral, no se presenta en un proyecto de tesis doctoral. Pero sí es importante en los proyectos de especialización o maestría, porque en general las personas no tienen experiencia y ese cuadro es como que no sé si te hace ver la luz, pero por lo menos te ordena sobre qué variable vas a medir y cómo la vas a medir. Esa es una posible forma de hacerlo. Hay varias formas de hacerlo. Esa es una manera que está buena porque me ordena. Fíjense, variable de interés. Yo quiero medir el peso del paciente. Bueno, perfecto. El indicador sería como, ¿qué variable voy a tomar para medir esa variable? ¿Sí? Es una forma de llamarlo. En el caso del peso, yo tomo el mismo peso del paciente. Entonces, lo mido como peso. Un ejemplo, bueno, 70. Fíjense cuál fue la decisión de los autores. No vamos a medir con decimales. Vamos a tomar el peso, aunque su naturaleza es continua, lo vamos a tomar de una manera discreta. Está todo bien. ¿Qué tipo es? Es cuantitativa continua, pero yo la voy a tomar como discreta. Índice de masa corporal. En este caso, el índice de masa corporal no lo mido directamente. Es una variable, pero que no la mido. Para poder medir el índice de masa corporal, previamente tengo que medir el peso y la talla. ¿Sí? Hay dos variables comprometidas. El ejemplo, por ejemplo, es 25 y es una variable de tipo cuantitativa continua. Y así cada uno de ellos, fíjense, cada uno de ellos como calidad de atención, bueno, acá le llamaron elementos tangibles como seguridad, empatía, capacidad de la respuesta, etc. Pero la respuesta va a ser satisfecho o insatisfecho. ¿Qué tipo de variable es satisfecho e insatisfecho? ¿Cómo un si no? Es una cualitativa nominal. ¿Sí? Es un si no, cualitativa nominal. Y después dolor, con una escala visual. Esta no es la EVA, la escala visual analógica. Análoga, ¿cuál? Acá lo ponen como leve, moderado, severa y es un ordinal. La presión arterial como presión sistólica. Lo común es 90-130, normal o alta. Ahora, si lo tomo como número, va a ser cuantitativa continua, pero si lo tomo como normal alta, va a ser cualitativa nominal. ¿Sí? Con eso, repito, no sé si se te ve la luz, ves la luz, pero vos entendés qué tipo de variable estás midiendo y cómo lo estás midiendo. ¿Por qué?
Porque esto va a ser lo que va a formar parte de tu tabla Excel, con lo cual después vas a tener que hacer los análisis estadísticos. Eso Esa información. es lo más importante de esta tabla, que uno después, cuando arme la base de datos en Excel, por ejemplo, este tipo de respuestas son las que tiene que ver columna a columna. Y no tiene que aparecer otra cosa más que esto. Si hace un Google Forms, por ejemplo, porque hace una encuesta, esas podrían ser ya las respuestas desplegables. ¿Sí? Y que el paciente, los pacientes solamente clique en lo que voy a elegir. ¿Sí? Eso es quizás la mayor ayuda que ofrecen este tipo de tablas, cuando, sobre todo, a lo mejor no en la presentación del proyecto, pero sí cuando uno lo va pensando, lo va armando, lo va narrando, es la forma más clara que tiene de decir, a ver, ¿qué necesito para cada objetivo? En realidad, yo le pondría una columna más acá que diría, objetivo número 1, ¿qué variables necesito para ese objetivo? ¿Sí? ¿Y cómo las voy a medir? ¿Y cómo las voy a analizar? Para el objetivo 2, ¿necesito algunas variables nuevas? Sí, ¿cuáles? Y así sucesivamente. Uno tiene que siempre tener esta mirada de coherencia entre qué quiero ver, a través de quién lo voy a ver, que sería la variable, ¿sí? Y de qué manera lo voy a expresar. Porque acá yo tengo que definir de entrada, voy a tomarlo de esta manera, voy a tomarlo de esta. Anotarlo de esta manera siempre es un poquito más complicado que decidir en normal o alta. Pero decidir normal o alta es toda la información que voy a tener y después no voy a poder volverme a una expresión más fina, más detallada, más precisa, ¿sí? Entonces, estas definiciones uno las tiene que tener de antemano para saber cómo va a tomar esa información. Si va a trabajar con 30 pacientes, da lo mismo que yo ponga el número, porque no es un esfuerzo tan grande. Si yo quiero trabajar con 1000 pacientes, sí es un esfuerzo, y entonces a lo mejor elijo esta y no esta, ¿sí? Eso depende fundamentalmente del objetivo del proyecto. A nosotros nos resulta que para ustedes es una guía muy útil, porque, por ejemplo, 2 ejemplos. Ayer un médico quería saber si el título era utilidad de un estudio para, no me acuerdo qué cosa. Supónganse, utilidad de la ecografía. Pónganle que sea eso. Mi cabeza, él me decía un nombre raro, en mi cabeza se traducía a ecografía, que es una palabra que yo entiendo. Bueno, utilidad de la ecografía para tal cosa. Entonces, bueno, íbamos hablando y le digo, bueno, ¿y cómo vas a saber si es útil? No, bueno, porque los vamos a analizar a los pacientes. Sí, pero el hecho de analizarlos a los pacientes no significa que vos demuestres que es útil. O sea, en sus variables no tenía cómo medir utilidad. Indicador de utilidad de la ecografía. Vos decime qué te hace feliz. Si utilidad es que el paciente se va contento, si utilidad es que vos lo diagnosticaste eficientemente, si utilidad, o sea, y si decía eficientemente, si ¿por qué? ¿Qué pasó? Tenía tal cosa y yo le dije que tenía tal otra. Es decir, hay que medir todo en ciencia. En ciencia, cada palabra que se dice tiene que estar medida. ¿Vos decís utilidad? Yo te creo, yo te sigo. Decime cómo lo medís. ¿Cómo medir utilidad? O si no, eficiencia de tal cosa. Bien, ¿cuándo es eficiente y cuándo no es eficiente? No, porque le hacemos el estudio al paciente. Pero hacerle el estudio no implica que el estudio sea eficiente. Vos decime qué es eficiente para vos, qué es bueno y qué es malo. Eso tiene que estar medido de alguna forma, con un sí o no, con un número, como quieras, pero tiene que estar medido. Bueno, entonces, hasta acá nosotros vimos objetivos, diseños, población y procedimientos. ¿Cómo sigue esto? ¿Con qué variables van a analizar? ¿Cómo van a medir esas variables? Melina, ¿cómo Sí. ves? Tu Bien, tarea bien. va a ser ardua. Sí, tengo que pensar el tema de investigación y bueno, y ahí plantear objetivos y todo lo que vimos hoy. Así es. Ahora. Bueno, Tal cual. lo que vamos a hacer es un recreo, ¿sí? Como siempre, hacemos la partecita primero
teórica, los lineamientos, vamos a hacer un recreo, y después del recreo, toditito y el montón, vamos a empezar a charlar acerca de los proyectos de cada uno. Porque además, a nosotros nos gusta hacer esto presencial, siempre es mejor. Cuando uno lo hace presencial, hay una interrelación entre ustedes, y los comentarios que se van haciendo los compañeros son de mucha ayuda, siempre suman mucho. Tienen comentarios que son mucho más específicos que los comentarios nuestros, que no somos del área de ustedes, que son más generales. Entonces lo rico ahora de lo que vamos a hacer después del recreo va a tener que ver con esto de ir charlándolo, perder el miedo. No estamos acá para juzgarlo, estamos acá para ayudarlos, así que sin miedo, empezar a charlar acerca de qué se nos ocurrió, y vamos trabajando con los lineamientos después del recreo. ¿Sí? ¿20 minutos de recreo les parece lindo? ¿Sí? Bueno, voy a poner en pausa. Venimos después del mensaje de nuestros patrocinadores. Compartir.